Muy buenos días a todos, bienvenidos a todas las personas que estáis en directo. Perdón por estos 6 minutos de retraso. Estamos intentando también que se conecten varias personas más a esta extensa webinar que vamos a tener. Una webinar muy interesante, saludando también, que no se me olvide, a las personas que estáis en diferido, escuchando a través del foro de recursos humanos estas intervenciones o en cualquier otro lugar del mundo, ya se puede decir. Vamos a hablar de innovación, mejor vamos a hablar de teletrabajo y vamos a hablar de comunicación interna, porque para teletrabajar es necesario la comunicación interna y para la comunicación interna ha surgido el teletrabajo también como un elemento fundamental en esta época de confinamiento, deseando que todos estéis muy bien. Desde el Foro de Recursos Humanos, a través de webinar, de contenidos, de espacios concretos, estamos reaccionando con los directores de recursos humanos para que tengáis la mejor, la mayor información y el contenido en un momento que es clave en las organizaciones, en un momento de confinamiento en que, bueno, lo que se está haciendo es pensar, pero también se está actuando. Pensar y actuar son dos cuestiones claves. El COVID-19 está generando, queridos amigos, queridas amigas, un nuevo escenario. Nos lo cuentan los propios directores de recursos humanos, una nueva forma de hacer, una nueva estrategia. El teletrabajo está generando una comunicación diferente con el empleado. Hablamos mucho de empleados antes de confinamiento, tendremos que hablar mucho después del confinamiento. La comunicación interna, de acuerdo que está muy cercana a la comunicación externa, pero en la interna hay aspectos donde los mensajes, las herramientas, la portavocía, los empleados, la voz de los empleados, los planes de comunicación interna, la estrategia propia de comunicación, las formas de comunicar, la nueva formación ante la comunicación interna va a ser un elemento clave, ¿no? Para todo eso hemos llamado y nos han atendido muy bien a distintas personas que vais a escuchar su voz hoy. Por un lado, quiero saludar a María José Esteban, que es la directora de Capital Humano del Pelayo, del Grupo Pelayo Seguros. María José, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Luego hablaremos de la reacción también del Grupo Pelayo a todo este COVID-19 que ha generado también que sus más de 1.200 empleados, bueno, pues estén teletrabajando, pero con un nuevo entorno y nueva experiencia. Enseguida estamos contigo. También quiero saludar a Inmaculada Vela como responsable de comunicación interna de EY, una de nuestras grandes Big Four presentes en este escenario y espero muchas cosas de Inmaculada, pero una de las cosas es que nos cuente realmente cómo fue esa reacción, porque EY, corrígeme, fue quizás una de las primeras grandes empresas en reaccionar ante este COVID-19 a nivel empresarial y ante el confinamiento, ¿no? Así es, buenos días, Fran. Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos aquí a mi compañera Lucía Jacutoc de Talent y a mí en comunicación interna, que ya sabes que son dos áreas que, bueno, que han nacido para entenderse y para trabajar de la mano. Y bueno, que sí, compartiremos contigo la experiencia que hemos tenido en Iguay y cómo hemos aprovechado esta oportunidad para hacer cosas nuevas y diferentes. Claro que sí. Muy bien. Y también saluda a Lucía Jacutot como responsable de Talent de EY. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Encantada y mil gracias por contar con nosotros. Pero es Lucía, ¿eh? Es Lucía la que interviene, pero por conexiones aparece el nombre de Inmaculada Vela. Muchísimas Exactamente, gracias. estamos en Inmaculada Vela por dos, pero en este caso soy Lucía Jacuetet, encantada. Muchísimas gracias. Y José Juan Martín, CEO del Grupo No PHR. Como siempre, José Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenos días. Buenos días a todos y a los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida os doy paso porque, entre otras cosas, me está poniendo mensajes Jorge Álvarez Naveiro y nos falta también Ricardo Gómez como director de comunicación de SAGE, que se irá incorporando, perdón, y recibirás algún mensaje, José Juan, se irán incorporando en esta webinar. Bueno, si os parece,
vamos a comenzar con una breve ronda que os pediría a todos. Caso Iguay, Inmaculada, comienza a surgir el COVID-19, preocupación, pero realmente, ¿cómo comienza todo? ¿Qué plan tenéis establecido hablando de comunicación interna? ¿Cómo os comunicáis con los empleados en esos primeros metros? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, primero me gustaría ceder la palabra a mi compañera Lucía para que cuente un poco el contexto general de la estrategia de talento y si te parece, Lucía, complemento con la parte de comunicación interna un poco para tener de lo más global, ¿no? Al final en la gestión de personas al caso concreto de la comunicación. Fenómeno. Perfecto, gracias, Inma. Nosotros en EY, bueno, pues sí que es cierto que la estrategia en cuanto al punto de vista de talento y de comunicación la empezamos mucho antes de que empezaran a saltar casos o sea, mayoritarios en España, ¿vale? Empezamos con comités de seguimiento de, bueno, pues ver un poco también que ya no era un tema que se había quedado en Asia, sino que había llegado a Europa, que Italia estaba en una situación más complicada, pues empezamos a tener comités internos en los que talento y comunicación eran los equipos que llevaban un poco la voz cantante a finales del mes de enero, primeros de febrero, ¿vale? Con el fin de, bueno, pues de hacer un poco de seguimiento e ir viendo qué acciones o qué comunicación deberíamos de trasladar a nuestros profesionales con el fin de ser lo más transparentes posibles desde el minuto 1 y que, bueno, pues definir diferentes escenarios en base a si finalmente pues nos veíamos en una situación de epidemia o de pandemia como nos encontramos ahora en España, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que fuimos es desarrollando y preparando un poco cómo podíamos estar lo más cerca posible de los profesionales y ahí, bueno, pues en el caso de Inma, con toda su experiencia en comunicación interna, pues fuimos desarrollando otra serie de canales de comunicación que pasa ella a comentaros y a contextualizar un poco mejor todo. Claro, mira, Fran, la parte, o sea, bueno, Fran y todos los que nos están viendo, la parte de comunicación interna, como bien decía Lucía, ¿no? Pues se convirtió de repente en una palanca clave a la hora de transmitir a nuestros profesionales, pero también externamente, ¿no? A nuestros clientes y resto de stakeholders, qué estaba pasando, ¿no? Entonces ahí, como bien comentaba Lucía, ya hay un caldo de cultivo previo, que o sea, los profesionales no nos inventamos, o sea, no, innovamos por supuestísimo, pero ya había un trabajo previo de campo en el que la firma y su tono de comunicación y su estrategia de comunicación interna y externa versaba en áreas como la transparencia, la coherencia, ¿no? La innovación también, ¿por qué no? La inmediatez, ¿no? Lo que pasa es que una crisis como esta lo que te hace es tener que recolocarte, recolocar todo y adaptarte a una situación nueva. Entonces nosotros, desde comunicación interna, por aterrizar un poco el tema, una de las primeras cuestiones que hicimos, cuando mandamos a todos nuestros profesionales a casa, dijimos, oye, esto lo que está pasando aquí tenemos que contarlo en tiempo real. Entonces lo primero que hicimos, por ponerte un ejemplo, fue abrir un diario, que fue una página en nuestra intranet donde íbamos contando absolutamente todo. Y recuerdo además la primera pieza de comunicación que lanzamos después de la comunicación de nuestro presidente, en el que efectivamente transmitía la decisión tomada por la firma, que fue precisamente un vídeo que hicimos sobre la marcha, de Lucía se acordará, en el que con Fede, nuestro presidente, recorrimos la planta 19, que es nuestra planta donde estaba reunida el comité de seguimiento de esta crisis, en el que estaba, por supuesto, recursos humanos, el comité de dirección, etcétera, todos los, digamos, los actores que estábamos ahí de primera mano gestionando esto, y contamos en directo para los profesionales lo que estaba pasando, ¿no? Y cuál era la posición de la firma y la gente que estaba trabajando allí, un poco intentando gestionar todo esto, ¿no? Para que les llegara todo y entendieran las decisiones, las herramientas que tenían a su disposición. Como bien decía Lucía, ¿no? No sé si lo ha comentado, el tema del teletrabajo para nosotros no fue algo nuevo, es decir, ya estaba implementado en la firma de hace mucho, pero bueno, si bien, digamos, la palanca de comunicación interna fue clave, ¿no? A la hora de que la gente supiera lo que estaba pasando y demás. Pues te hablo del diario, te hablo de, porque fue algo nuevo, ¿no? También te hablo de que de repente pues nos inventamos y dijimos, bueno, hay que hacer un programa de radio diario para que los profesionales se conecten y se vayan enterando de todo lo que está pasando, metiendo a participantes que eran propios empleados, es decir, pues todo innovamos en el fondo y en la forma, ¿no? Que al final ha sido la clave, ¿no? Para seguir todos unidos y todos en la misma dirección. Pero ya te digo que yo creo, y lo comentábamos antes de que empezara esto, al final ha sido una oportunidad también para aprender nosotros, o sea, yo tengo la suerte de estar ahí en la primera línea de fuego, pero es una experiencia muy bonita porque aprendes, ¿no? Y tú mismo te das cuenta de cómo estas experiencias te enriquecen.
Y ya te digo, aquí es innovación, inmediatez y mucha coherencia, ¿eh? O sea, no puedes hacer nada que no sea creíble y que respire los valores de tu firma o de tu empresa, ¿no? Que tú ya has ido construyendo en el tiempo. Ujú. Muy bien. Caso Iguay, comunicación interna. María José Esteban, en el caso del grupo Pelayo, bueno, estáis ya teletrabajando, pero no había un plan establecido de teletrabajo, ¿no? Pues mira, Fran, la verdad es que así es. Nosotros teníamos dentro de nuestra hoja de ruta el implantar el teletrabajo de forma progresiva, combinando teletrabajo con trabajo en remoto, pero de repente en febrero empezamos a ver que se precipitaba la crisis y esto pues nos cambió el paso. Y al final lo primero que hicimos fue, además de constituir el comité de crisis, que a mí me parece fundamental, como palanca de gestión del escenario en el que nos encontrábamos, pues además de constituirlo, que bueno, igual que Iguay, ¿no? Al final estaban las principales direcciones responsables pues de personas, de negocio y de tecnología, que han sido nuestras tres palancas. Bueno, pues las primeras decisiones iban encaminadas a dotar a las personas de medios suficientes para trabajar desde domicilio. Porque claro, lo importante fue definir nuestros dos objetivos. El primero siempre ha sido y sigue siendo la protección de la salud de las personas. Y luego el segundo, la continuidad de nuestro negocio. Y claro, esos dos objetivos han marcado todas las decisiones y la capacidad de anticiparnos. Así que bueno, rompimos todos nuestros planes y dotamos a pues, el 100% de la plantilla en muy pocos días de todos los medios que en cada caso necesitaban, que son diferentes porque tenemos actividades diferentes, para poder trabajar desde casa. Claro, esto era muy importante porque antes de la declaración del estado de alarma, además de las noticias de China y demás, pues claro, estaban temas como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que estaba a punto de cerrar las clases, como luego fue así. Y claro, pensar que nuestra gente tenía a sus hijos en casa, no les podían atender, en fin, que eso fue precipitando un poco todas las decisiones. Y claro, ahí la palanca de la comunicación es que resultó fundamental, porque de hecho las piezas de comunicación o las líneas de comunicación que seguimos pues tenían que ver con el bloque de comunicación enfocado sobre todo a salud. Creamos en el portal del empleado un espacio específico que íbamos actualizando a diario sobre tanto protocolos de actuación, medidas higiénicas, medidas organizativas, todas las piezas de comunicación que íbamos lanzando, tanto internas como externas, también todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Desde luego esto lo gestionaba sobre todo el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que ha tenido y tiene un papel fundamental en este ámbito. Y luego, más allá de eso, establecimos nuevos canales. O sea, ahí abrimos canales de comunicación directo, tanto para gestionar personas más cercanas a la enfermedad, personas con gente enferma cerca, decidir qué se hacía en esos casos, asesoramiento, apoyo, respaldo, conversaciones que muchas veces eran necesarias, la cercanía a través de una conversación telefónica con gente que lo está pasando mal, con empleados que tienen a lo mejor un entorno personal difícil, eso nos ayudó mucho. Y luego también abrir otra serie de elementos de comunicación como buzones interactivos. Empezamos a implementar nuevas experiencias que si queréis luego compartimos algunas de ellas, ¿no? Y claro, ahí empezamos a interactuar con los empleados y decir, oye, ayúdanos a hacer esto de la mejor manera posible. Dinos cómo te sientes, qué necesitas, qué echas de menos, qué te hace falta. Y claro, con eso hemos conseguido pues, hacer, yo lo llamo equipo Pelayo, ¿no? Al final estamos siendo un equipo de 1000 y pico miembros que entre todos estamos poniendo nuestra aportación para dar respuesta a lo que en cada momento se va necesitando. Y esto en el marco de nuestros valores, porque nosotros, los valores de la compañía son la cercanía, pues ahora más que nunca estamos todos juntos. Las herramientas colaborativas nos están ayudando muchísimo a estar juntos de una manera muy especial y muy diferente, claro, a la que teníamos antes. El compromiso, el Grupo Pelayo ha mostrado un compromiso con sus empleados, pero claro, también con la sociedad, porque al final si somos responsables nosotros mismos podemos ayudar a nuestros clientes y en general a los proveedores y los stakeholders de lo que hablaba antes Inmaculada. Y eso además
aderezado pues con buenas prácticas y con intentar incorporar también dosis de esperanza, ¿no? y de cuento contigo. Y por eso un punto muy importante de comunicación fue cuando nuestro presidente se dirigió a toda la plantilla para decir que Pelayo no iba a aplicar ningún ERTE en el estado de alarma y por tanto que contaba con toda la plantilla. Eso ha sido fundamental. Muy bien, muy interesante. Estamos contando cómo están reaccionando las empresas. Se incorpora con nosotros Ricardo Gómez, que es el director de comunicación de SAGE en Iberia. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, y muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias. Caso de SAGE, ¿cómo lo hiciste y cómo lo estáis haciendo en este aspecto de comunicación interna? Pues mira, Fran, nosotros tenemos un principio como compañía. Somos una compañía dedicada, como sabéis, al software de gestión empresarial que está centrada en las pequeñas y medianas empresas, es decir, que nuestro trabajo en el día a día es precisamente dar soporte, dar apoyo a las organizaciones que en su trabajo diario a veces se encuentran con muchas dificultades, ni que decir tienen las dificultades que conocemos todos que están encontrando esas organizaciones más pequeñas que las nuestras. Para nosotros teletrabajar es algo normal, es una compañía tecnológica que venía ya teletrabajando en varios días de la semana en buena parte de los departamentos de la compañía en toda España y por tanto lo que hemos hecho es empezar a trabajar al 100%, ¿no? Llevamos 8 años preparados para poderlo hacer y para nosotros no ha sido un problema, pero sí lo ha sido para esas pequeñas y medianas organizaciones en las que constantemente les damos y necesitan que les demos ese apoyo, ¿no? Nosotros tenemos una frase que resume el principal valor de SAGE como compañía, que es nunca estás solo. Bueno, pues cuando trasladamos esto, Fran, la pregunta que me hacías de la comunicación interna, quiere decir que nosotros lo primero que nos planteamos a principios de marzo, poco antes del decreto de estado de alarma, cuando ya en la primera semana de marzo, como estaban comentando los compañeros, las compañeras de otras compañías, de Pelayo, de EY, se veía claramente que íbamos a ir a una situación similar a la de Italia. Empezamos a trabajar en ver cuáles eran las fases en las que nos íbamos a ir introduciendo, lo que llamamos la curva de la comunicación interna. Todo el mundo habla estos días de la curva del coronavirus, pues hay una curva también de la comunicación de crisis y de la comunicación interna de crisis, y lo que empezamos es a prever en cada una de esas 5 fases, que si os parece luego os contaré más en detalle qué es lo que teníamos que hacer para siempre cumplir con esa promesa que tenemos como compañía, como marca, que es nunca estar solo, nunca dejar solo a nadie ante un problema, ante una situación difícil en la vida, ¿no? Lo primero que hicimos en la primera fase es lo que nosotros llamamos hacer lo correcto. ¿Qué significa eso? Significa tener claro que lo que tenía que hacer la compañía, como creo que han hecho obviamente todas las grandes empresas de nuestro país, es proteger a sus empleados, proteger la salud y, por tanto, en el fondo, la vida de sus colaboradores, ¿no? Ahí lo que estuvimos es muy activos a la hora de trasladarles qué estábamos haciendo inmediatamente, incluso por delante de las propias medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno central, a la hora de tener a toda nuestra plantilla teletrabajando, a la hora de tener asegurada la conexión, por supuesto, y los VPNs, que sabéis que son las conexiones seguras que permiten trabajar en remoto al 100%, esto es una cosa muy importante, y a la vez también, os decía, trabajamos para pymes, tenemos un gran departamento de atención al cliente internalizado dentro de la empresa, no es un servicio externalizado, en el que, bueno, es necesario unas condiciones de trabajo específicas, a menudo pues dobles pantallas, etcétera, que teníamos previstos y que implementamos durante esos primeros días, ¿no? Y lo segundo, la segunda fase, que es más o menos en la que estamos, entre la segunda y la tercera fase, luego lo cuento, es, bueno, cómo demostramos que estamos cuidando a nuestros empleados, ¿no? Cómo estamos trasladándoles informaciones útiles para su día a día. Estamos también poniendo a su servicio, una atención a través de la colaboración con nuestra Fundación SAGE, con Psicólogos Sin Fronteras, que están apoyando a algunos de nuestros colaboradores o colegas, como utilizamos en el lenguaje, la terminología interna de SAGE, que son los empleados y los profesionales de la empresa, que, bueno, pues están viviendo esta situación de confinamiento con mayor dificultad, pues porque tienen familia en casa, porque tienen hijos que están teleestudiando, porque necesitan de ese apoyo permanente. Y luego una tercera fase en la que estamos ya inmersos, en una fase, vamos a decirlo así, de inicio de madurez de esta crisis, lo que estamos haciendo es trasladarles a nuestros colaboradores toda esa información, toda esa comunicación también interna
con todos ellos a través de un chatbot interno. Nosotros tenemos un chatbot que se llama PEC, que utilizábamos hasta ahora con los clientes, y lo que hemos hecho es durante este mes de marzo trasladarlo, transponerlo, traducirlo, si queréis, a todo lo que significa el tema del coronavirus, a todas esas informaciones corporativas, laborales, desde el punto de vista, obviamente, de consejos de ergonomía, de adecuación del espacio de trabajo dentro de del domicilio de cada uno de nuestros empleados. Todo eso lo están pudiendo utilizar ya internamente en Sage a través de un chatbot interno que es un asistente virtual que te responde no de manera mecánica, sino al revés, de manera muy humana, dándote toda la información y dirigiéndote a todos los links, a todas las comunicaciones, a todo el site interno que hemos creado, obviamente específico, con todas estas informaciones de ayuda a los empleados. ¿Y en qué estamos trabajando ya a cabo? Estamos trabajando ya, Fran, en este momento, en cuáles serán las otras dos fases, ¿no? Cómo vamos a ir desescalando esta situación, cómo vamos a empezar a estar juntos, pero de qué manera va a ser eso, cómo vamos a acompañar esa comunicación interna a nuestros empleados, y en la quinta fase no sabemos aún cuándo va a ser, no lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie, obviamente, cuando volvamos a una relativa normalidad. ¿Qué será esa normalidad? ¿Significará que todo el mundo vuelve a trabajar algunos días en la oficina o que mucha gente ya teletrabaja directamente desde casa en la mayoría de días del año? Estamos ya previendo cuál va a ser esa comunicación y pensando en las estrategias y campañas de comunicación interna y externamente para apoyar a nuestros empleados en esas dos últimas fases de esta crisis. Muy interesante, te hemos escuchado perfectamente, te vemos con peor dificultad, con algo de dificultad, lo digo por si podemos ir mejorando eso, y estamos esperando que se conecte también el Grupo Antolín con Jorge Álvarez Naveiro. Desde el punto de vista de tecnología, José Juan, me imagino que la comunicación interna y todos los aspectos de teletrabajo, lo venimos hablando en estas webinars. Bueno, se está aprendiendo mucho de teletrabajo. Me decías ayer en la radio también en directo que hemos aprendido mucho, pero ¿qué vamos a visionar en materia de tecnología, pensando en recursos humanos, pensando en personas, en las próximas semanas, en los próximos meses? Porque esto de la tecnología va muy rápido, especialmente ahora en el confinamiento. Bueno, en principio vamos a visionar, Fran, lo que ahora mismo estamos construyendo. O sea, ya en las conversaciones que estamos teniendo entre nosotros, entre profesionales de recursos humanos, pues vamos viendo que estamos trabajando, que estamos produciendo. Algunos comentan que trabajamos ahora más que antes. O sea, estamos en contacto con gente que antes no estábamos en contacto, aunque estuviéramos en presencial. Las herramientas han funcionado y, lógicamente, todo eso hay que asentarlo. Los casos de éxito existen y la tecnología los va a llevar y yo creo que los va a consolidar como formas y culturas de empresa que se tienen que establecer porque tienen sus resultados positivos y aumentan la productividad, y ante este tipo de situaciones están dando una nueva viabilidad y funcionamiento de las empresas. Pero también tenemos que tener cuidado porque ya también estamos comentando que todo el mundo no nos estamos sumando al carro de los éxitos. Seguimos teniendo que tener cuidado que tenemos trabajadores en los que puede haber una pérdida de identidad en el teletrabajador con respecto a su empresa. O sea, yo me conecto, pero me independizo demasiado, me siento fuera del circuito. Eso lo tenemos que ver porque también esa desmotivación, nuestros compañeros de formación, con píldoras formativas y todo lo demás lo tienen, seguro que lo están viendo. Eso lo tenemos porque tenemos que sumar a todo el mundo en el carro. Esas habilidades comunicativas que tenemos que tener en nuestro personal son skills que bueno, antes eran deseables, empiezan a ser importantes y empezarán a ser fundamentales, imprescindibles dentro de las organizaciones. Es igual que las organizaciones. O sea, comentábamos que antes pues teníamos unos centros de trabajo, teníamos unas delegaciones. O sea, nuestra compañera nos ha comentado las delegaciones que tienen en España y tal, el Grupo Pelayo, que son muchas y tal, pero no se nos olvide una cosa. Hoy día cada empresa tiene una delegación y un centro de trabajo en cada casa de cada uno de sus trabajadores. Eso lo tenemos que gestionar. O sea, esto se nos ha distribuido. Y tenemos que seguir
apoyando a nuestros mandos intermedios y tenemos que seguir apoyando la estructura. O sea, una cultura formada por habilidades de comunicación es fundamental ahora mismo y tenemos que incluir a todo el mundo. No existe la bidireccionalidad solo, tenemos que tener la multidireccionalidad, tenemos que incluir a los supervisores, a los responsables, a los jefes de centro. Esa cultura de empresa la tenemos que llevar. Y eso tiene que ir en el software. O sea, las herramientas que utilizamos no son solo para comunicarnos. O sea, no es solo te doy y ya te veo. No, o sea, tenemos que tener herramientas, las herramientas que hasta ahora mismo estamos utilizando, y sobre todo en recursos humanos, tienen que tener un gran componente de comunicación interna. Yo diría que tienen que estar basadas en comunicación interna. Y tenemos que poner en manos de las empresas herramientas y de los trabajadores y de los mandos intermedios de toda la organización, herramientas para seguir gestionando el trabajo, los clientes, los proyectos, los objetivos dentro de este nuevo marco. Nosotros en concreto en OpenHR hemos lanzado la iniciativa Expedit, donde ponemos en manos, pues tenemos que gestionar tareas, o sea, tenemos que trabajar en objetivos en nuestra casa. O sea, no solo el horario, tengo que hacer una serie de tareas, tengo que compartirlas con mis compañeros, tengo un supervisor, me las tienen que supervisar, tengo que decir en qué estoy trabajando. Y tengo que llevar un control y los supervisores, los jefes de centro, toda la organización tiene que seguir llevando esa cultura. No hablemos del típico registro de jornada que hasta hace 2 días era de lo único que hablábamos, se ha quedado en último plano, pero eso, la legalidad tenemos que seguir llevándola. Y esa comunicación, esos chats con los compañeros, con otros departamentos, con otros centros, para llevar nuestros proyectos, nuestro trabajo con nuestros clientes y con nuestros proveedores, eso es lo que vamos a asentar, las 3 patas. Tenemos que llevar a los trabajadores, no dejarnos ninguno atrás. Las empresas tienen que compartir, tienen que crear esa cultura, tienen que difundirla. Ya estamos distribuidos. Prácticamente somos ubicuos, empezamos a ser un poco ubicuos. Llegaremos a un término medio, pero este componente se quedará dentro de la cultura de empresa y dentro del mercado. O sea, ya nadie entenderá que no puedo tener una reunión contigo porque he perdido el avión. Puedo tener una reunión contigo aunque pierda el avión. Eso ya es parte del recorrido. Y, por supuesto, el software, las herramientas que utilizamos, no se quedan solo en ver Netflix o mandar un correo electrónico. Tienen que estar alineadas con el empleado, con la organización y con la empresa en este tema. O sea, tienen que tener un gran componente de comunicación interna y compartir el flujo de trabajo, el workflow. O sea, tienen que ser una herramienta que de verdad nos sirva para este entorno. Creo que ese es el camino de la innovación, creo que eso es lo que estamos trabajando. Y creo que eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. Esto no es un paréntesis en el que ya luego volvamos y nos olvidemos de esto. No, esto es un cambio. Mis compañeros de consultoría saben lo que es el cambio, gestionar un cambio, procesos de cambio. Bueno, esto es un cambio y tendremos que ir asimilándolo, interiorizándolo y adaptándolo. La visión de la tecnología, esto es como muchas veces hacemos, lo que voy a hacer ahora en la radio y en la televisión. Voy a saludar a Jorge Álvarez Naveiro sin saber si está o no está, porque me dice que está conectado, pero yo no lo veo. Jorge, ¿nos escuchas desde el Grupo Antolín? Bueno, pues no nos escucha Jorge, debe haber algún problema técnico que se vaya solucionando. Yo quería insistir... Y aviso a todos los que queráis hacer preguntas, y si no me están llegando también algunas preguntas de línea de Twitter, que estamos en directo ahí también, pero quería insistir en las formas del contar a partir de ahora, ¿no? Es un análisis que llevamos haciendo hace muchos años, desde el punto de vista de la comunicación, pensando sobre todo, cuando una compañía lanza un mensaje, hay mandos intermedios, hay líderes que tienen que transmitir ese mensaje, hay una cultura de la organización, pero la flexibilidad, la rapidez, el flujo de información hace que la comunicación interna sea de otra forma. Y va a ser de otra forma, auguro, ¿no? En los casos de vuestras compañías, bueno, hablaba igual de ese flujo de información constante, nada más que surgiera el confinamiento del COVID-19. Pero ¿cómo creéis? Llevamos 20 y tantos días de confinamiento y como muy bien me dicen algunos directores de recursos humanos, esto todas las semanas se aprende algo. Nosotros estamos tomando nota.
en esa libreta del COVID-19 que hemos abierto. Pero en los próximos meses, cuando esto se acabe, que se va a acabar, cuando esto se acabe, dejará una huella también importante. Pero ¿qué tendremos que afrontar como pasos prioritarios en la comunicación interna, teniendo como eje el mensaje? Y luego ese mensaje llegará a los empleados. Pero, ¿cuál es vuestro análisis de cómo nos tenemos que preparar para una nueva comunicación interna? Los que queráis ya, tenéis abiertos micrófonos, los que queráis podéis intervenir. Pues si queréis os comento un poco nuestra visión, porque lo que estamos descubriendo en esta etapa, que por cierto parece que llevamos ya 3 años de esta manera, porque el tiempo y la sensación del tiempo es absolutamente diferente. Lo que nosotros vemos es que estamos incorporando herramientas diferentes que han venido para quedarse, canales de comunicación diferentes que han venido para quedarse y usos diferentes que yo creo que también han venido para quedarse. Nosotros estábamos antes de todo esto en pleno proceso de transformación cultural y estábamos pensando maneras de fomentar la participación de los diferentes colectivos de interés dentro de Pelayo. Claro, ahora mismo ya esa participación se ha autogestionado. Hemos lanzado un buzón específico con iniciativas, retos que vamos lanzando a los empleados todas las semanas y los retos ahora ya son diarios porque hay tanto interés por co-crear, por construir, por opinar, por valorar, por ayudar, que realmente creemos que estas buenas prácticas deberemos mantenerlas a futuro. Algunas, por ejemplo, tienen que ver, en línea con lo que tú comentabas, José Juan, los líderes, los managers no están acostumbrados a gestionar así. Bueno, pues lanzamos el reto de los telelíderes. Entonces nosotros damos una serie de tips para buenas prácticas de cómo ser un telelíder en estos momentos. Y esto es algo que han ido enriqueciendo los propios managers, compartiendo buenas experiencias, buenas prácticas, y esto ya quedará pues para nuestro futuro. O también, por ejemplo, los temas de bienestar. Ahora mismo, una de las grandes preocupaciones dentro del capítulo de proteger la salud es el bienestar, la salud mental, el que hay personas que lo están pasando fatal porque su entorno personal se ha complicado mucho en todo este tiempo y por eso otra de las líneas es la del bienestar, que ya la teníamos. Nosotros teníamos algo que llamábamos Vive Salud. Bueno, pues ahora el bienestar es una parte fundamental que tiene varias aristas o varias líneas de acción, entre ellas, por ejemplo, la de esta semana, que es la alimentación emocional. ¿Cómo cuidamos la alimentación en este entorno? Bueno, pues seguiremos hablando de alimentación después. Acciones con niños. Claro, ¿cómo vamos a gestionar los niños a partir de ahora? Si ya no van a volver al colegio muchísimo tiempo. ¿Cómo compatibilizar ese tipo de situaciones para gestionar bien el entorno personal, el entorno familiar o también el entorno profesional? ¿Cómo se cuadra el círculo ese? Bueno, nosotros estamos haciendo acciones con niños. Una muy interesante que lanzamos ayer es las felicitaciones en cuarentena. Niños que cumplen años este mes y que los pobres pues no pueden celebrar el cumple con sus amigos. Bueno, pues como tenemos un acuerdo en este caso de patrocinio con la Federación Española de Fútbol, pues la sorpresa va a ser que los futbolistas van a felicitar personalmente a nuestros hijos de empleados. Acciones así, que están al alcance de nuestra mano, son innovadoras y se nos han ocurrido ahora. ¿Lo podremos mantener después? ¿Por qué no? Entonces yo creo que es ser creativos. Los teledesayunos que hacemos en plan cámara café o los teleaperitivos. Nosotros en el equipo mañana tenemos uno con la copita de vino y el quesito. Bueno, pues ese tipo de disfrute personal, de oye, no me puedo bajar a tomar un café contigo, pero ¿por qué no? Me lo tomo en el office de mi casa. Ese tipo de cosas, ¿por qué no mantenerlas luego? Nosotros pensamos que sí. Igual. Sí, bueno, yo... Perdona, Inma, continúa, perdona. No, dale tú, no te preocupes. Vale, nada, mi idea era un poco, bueno, pues yo creo que Inma y yo opinamos, y ahora Inma si no me corrige un poco lo que ha dicho María José. O sea, al final todos los cambios que hemos tenido que meter de 0 a 100, aunque bueno, pues en la mayoría de las compañías ya teníamos pues mucho trabajo andado, mucho trabajo realizado en cuanto a, bueno, pues acciones más enfocadas a temas de bienestar, acciones más para familias, intentando cubrir todos los
colectivos que tenemos dentro de las compañías y todos los targets pues que se sintieran y parte sobre todo de una organización como EY, esto ha sido una marcha de 0 a 100, o sea, de intentar poner todo en una situación en la que encima, bueno, pues también tenemos unos condicionantes en los que para mí esto no, todos hablamos de teletrabajo, para mí esto no es esencialmente un teletrabajo, esto es un trabajo en casa, en el que aparte del trabajo que tú tienes, pues como pues las situaciones personales de cada uno, como bien decía María José, pues se han ido complicando, con lo cual pues tener que manejar un poco todo eso y que sientan que, bueno, pues la firma está detrás de ellos, está ayudándoles, está poniéndoles a su disposición pues acciones para que puedan pues, los niños estar entretenidos, ellos mantener su actividad deportiva, cocinar y cocinar de una forma sana y saludable y demás. O sea, todo lo que hemos ido haciendo y todo lo que hemos tenido que poner en marcha en este mes que llevamos de confinamiento en nuestro caso, ha venido para quedarse. Entonces ahora tenemos que ir viendo pues cómo vamos a ir transformando esta comunicación y cómo la vamos a ir adaptando a las nuevas situaciones y a los nuevos momentos que nos van a venir después. Estaba leyendo ahora justo aquí en el chat que nos están preguntando cómo vamos a gestionar la vuelta a las oficinas, las reticencias de la gente. Todo eso estamos poniéndolo encima de la mesa, todo eso estamos gestionando y viendo desde mi punto de vista, y eso ya a lo mejor es una opinión más personal, somos una sociedad que nos gusta compartir, como decía antes María José, nosotros también tenemos los after work, tenemos los aperitivos, tenemos las cañas, intentamos, yo he pasado mi cumpleaños en confinamiento y he recibido un vídeo felicitándome de todos los compañeros, o sea, al final nos encanta compartir, entonces sí que es cierto que yo creo que la figura de teletrabajo es una figura que va a quedarse, que obviamente ha llegado ya para quedarse y establecerse y probablemente aumentará y será mucho más flexible en muchas organizaciones en las que a lo mejor no estaba presente y demás, pero nos gusta ir a tomarnos el café con la persona con la que estamos trabajando y demás, con lo cual no creo que sea la forma en la que nos vamos a quedar todas las compañías, como bien para contestar una de las preguntas que venía en el chat. Y ahí así que dejo paso a Inma por si quiere completar lo que considere. Gracias, Lucía. Pues efectivamente, yo en línea con lo que comentabais, ¿no? Nosotros desde la firma, desde luego, lo tuvimos claro desde el principio. Nosotros siempre nos hacemos llamar la EY Family, que lo veréis por ahí en redes sociales y en muchísimos canales externos, ¿no? Y yo creo que el símil, pues al final es un poco lo que subyace, ¿no? A lo que estamos haciendo. Al final una familia tú la cuidas y para ti es lo más importante, ¿no? Entonces ese mensaje, ¿no? Y esa intención es lo que está calando a nivel de contenido y de continente, es decir, nuevos canales de comunicación para estar más cerca, por supuesto. Contenidos, al final estamos viendo que nuestra gente, evidentemente la comunicación interna, como todos sabéis, la base está en las personas, ¿no? Que forman parte de la organización, pero es que ahora ellos son nuestra propia productora de contenido, ¿no? Esto es algo muy interesante, o sea, los más rezagados ahora ya han salido a la palestra, ¿no? Y tenemos montado, por ejemplo, una plataforma que se llama Todos en tus manos, que os invito a visitar porque es pública, donde hay una plataforma de entretenimiento con una parte externa de cosas que hemos encontrado tendencias en la red, pero es que luego tenemos una sección de la EY Family donde vais a ver cantante, cocinero, no sé, niños que hacen de todo. O sea, quiero decirte que al final ahora esto es lo que está, y esto ha venido para quedarse, como decían Lucía y María José, es decir, nosotros ya cuando volvamos, estemos todos en las oficinas, que será, esperemos que sea más pronto que tarde, al final, o sea, tú has establecido una conexión con tu gente que tú eso lo tienes que mantener, porque al final o sea, ha sido una oportunidad, ¿no? Para estar más cerca, para cuidarnos más, ¿no? Y para unirnos más. Entonces, o los nuevos canales, ¿no? Que comentábamos antes, pues una radio, el WhatsApp, o sea, ya la gente no me ve con el buzón de comunicación interna, ¿no? Que nosotros le llamamos EY Stories, ¿no? Son las historias de EY. Ya saben que está Marta, mi compañera Isma, detrás, respondiendo WhatsApp, colgando cosas, o sea, que al final todo esto lo que hace es que te vuelves más humano, que es un poco también lo que estamos viendo socialmente, y te hace para unirte más. Y eso hay que darle continuidad. Es decir, tú ahora ya no puedes decir, no, ahora volvemos a la oficina y volvemos otra vez con la dinámica de antes, ¿no? O sea, que al final hay que aprovechar, o sea, hay que ver esto como oportunidades, retos y oportunidades que te hacen para mejorar y para que la comunicación interna se convierta en lo que tiene que ser, ¿no? Algo súper cercano, innovador y insisto en el tema de la coherencia, porque si no, esto se cae, ¿no? No es sostenible en el tiempo. Ricardo, aprovecho, y Lucía, perdonadme, dos preguntas que no quiero que se queden, porque estamos en la recta final. Uno es
¿Cómo y cuándo van a gestionar las empresas la vuelta a la oficina? Eso quisiera saber yo también en este sentido. Y las reticencias también del personal que cree que de forma permanente ya pueden trabajar con teletrabajo, ¿no? Y la otra es, ¿no creéis, es muy interesante esta última, y con estas dos vamos a ir acabando, ¿no creéis que el eslabón del mando intermedio, con unas nuevas formas de comunicar más directamente, pierde protagonismo? Si quieres, Ricardo, contesta una y pasamos a esta última a todos. Muy bien. Pues mira, yo si te parece respondo a la primera parte, a la pregunta, Fran. Yo creo que, como os decía antes, nada va a volver a ser igual. No sabemos exactamente qué es lo que no será igual, pero lo que sin duda sí sabemos es que el teletrabajo ha venido aquí para quedarse, ¿no? Y eso significa que, a mi juicio, Fran, el gran reto de la comunicación interna en este nuevo entorno en el que nos vamos a mover en los próximos años pasa precisamente por eso, ¿no? Por una función que tiene o le da tanta importancia al contacto personal, a la cercanía, y más, como decía alguna de las compañeras del webinar, de esta cultura nuestra tan latina, tan mediterránea, de contacto, de tocar, de estar muy cerca de las personas. ¿Cómo vamos a conseguir, decía, transmitir esa cercanía, ese contacto directo a través de algo que es virtualizado y que va a ser virtualizado, digital, en muchos de los casos? No en todos, por supuesto, pero en muchos de ellos también. Yo creo que ahí está el gran reto. ¿Cómo se da el salto? Y cómo se hace que esta pantalla, que este webinar, que esta cámara en la que a algunos se nos ve un poquito así mal, ¿no? Como si estuviésemos ralentizados, a otros os ve perfectamente bien, pero es un tema de conexión y es otro tema interesante a mejorar por parte de las empresas a los empleados en el futuro cuando teletrabajen, ¿no? Habrá beneficios, yo creo, sociales que pasarán de estar más centrados en los tickets restaurant, o a lo mejor los tickets restaurant son versión globo para que te lo envíen a casa, pero también cómo se apoya a los empleados para tener mejores conexiones, y también obviamente las empresas de telecomunicación mejoran la calidad de nuestra fibra y nuestro 5G. Bueno, iba a decir 5G, 4G y 5G en el futuro, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. ¿Cómo hacemos más emocional, Fran, esa comunicación interna a través, en muchos casos ya, de herramientas virtualizadas? Yo creo que tenemos un salto muy importante, que la tecnología ya nos sirve, ya tiene encima de la mesa esas soluciones. Os decía antes el tema de la inteligencia artificial, estaba hablando antes de la realidad virtual o la realidad aumentada, que todavía se utiliza pues muy poquito, y sobre todo en entornos más de comunicación, de marketing, y donde yo creo que la comunicación interna tiene mucho que hacer. Vamos a necesitar tener formas de comunicarnos que no sean solamente 2D, por ejemplo, que le quitan muchísima capacidad a las personas de transmitir emociones. Sabéis que las emociones se transmiten a través de la perspectiva, a través del 3D, y por tanto ahí va a haber una cantidad de herramientas tecnológicas, e insisto, de soluciones que ya están tecnológicamente encima de la mesa y que solo necesitan ser aplicadas por parte de los departamentos de comunicación corporativa y en concreto de comunicación interna. Creo que ahí está el gran reto y que lo vamos a ver, pero yo insisto y acabo, no creo que sea bueno el generar expectativas de que vamos a volver a la oficina, o por lo menos los que trabajamos en empresas donde se puede teletrabajar, en las mismas condiciones y de la misma forma que se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Lucía, te he cortado antes, pero aprovecho también para enganchar con vosotras esta última cuestión de los mandos intermedios. Sí, fenomenal. Nada, yo era un poco comentar lo que ha comentado también Ricardo. En este caso, bueno, pues en cuanto al tema de los mandos intermedios, desde mi punto de vista, o sea, al final nosotros, por ejemplo, somos cerca de 5.000 profesionales dentro de la firma aquí en EY España, ¿vale? Entonces, para nosotros es fundamental esos mandos intermedios. O sea, nosotros podemos lanzar comunicación desde Federico Linares, que es nuestro presidente, irla descendiendo, pero si no tenemos el mando intermedio que esté a lo mejor más cerca de ese junior o de ese senior que está en su casa y que no es de Madrid, que se vino a trabajar aquí y que está solo y demás, para nosotros es imposible llegar a todos. Obviamente nuestros canales de comunicación han cambiado, se están metiendo, como decía antes Inma, pues el programa de radio diario, los EY Stories, se están metiendo en los afterwork que hablábamos antes también y que apuntaba antes María José, pero sí que necesitamos que todos los actores, o por así decirlo, que formamos EY, o todos los profesionales que formamos EY, seamos actores activos en esto. O sea, al final necesitamos que todo el mundo participe y que todo el mundo pues colabore y se sienta parte de un equipo y de un grupo, con lo cual, desde mi punto de vista, no creo que esta comunicación esté quitando peso a los mandos intermedios. Al contrario, yo creo que nos está dando peso a todos con el fin de poder estar en contacto con otros profesionales y ayudar a otros profesionales de nuestros equipos. Inma.
que me habéis pillado silenciado. Justo, bueno, apoyando lo que dice Lucía, efectivamente aquí hay un tema clave, ¿no? Al final la palanca, todo esto es creíble y permea, y es una cosa que tiene que ir de abajo, de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, no es creíble si los mandos intermedios y los líderes de la organización están sinergiados, ¿no?, con la estrategia de comunicación interna, y también desde talento, desde comunicación, les damos herramientas para que ellos mismos impulsen las ideas en sus equipos, impulsen la comunicación interna. O sea, eso es clave, pero vamos, esto es de siempre. Lo que pasa que ahora, evidentemente, necesitamos su ayuda más que nunca, ¿no?, para que esto llegue a todos. Entonces, ahí ponerles en el foco y que ellos mismos pues les enganchemos con una campaña, por ejemplo, nosotros, ¿no?, y ahora acabamos de lanzar una campaña en redes sociales, ¿no?, que es el clásico, ya falta menos, ¿no? Ya falta menos para volver a la oficina. Pues esto fue una campaña que está en redes sociales y que hablamos de qué es lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a la oficina. Pues a esa campaña se le cuenta primero a esos mandos intermedios, ¿no? Nosotros les enganchamos y a partir de ahí ya se expande por toda la organización. Es la clave, ¿no? Ir siempre con ellos, con los líderes de la organización, como grandes aliados, para que la comunicación interna permee y tenga un recorrido mayor, ¿no? María José, mandos intermedios preguntan, necesarios alguno, pero hablan de habilidades nuevas, ¿no? Formación en habilidades, que yo creo que es muy importante, ¿no? Fundamental. Nosotros el inicio de Telelíderes que hemos abierto hace poquito precisamente va de eso, va de cómo prepararles y potenciar sus skills, sobre todo en temas de comunicación, en liderazgo de servicio, en estar al servicio y cerca de lo que la gente necesita, sus equipos. Invitamos a que creen, por ejemplo, el mapa de conocimiento de las personas desde una perspectiva más personal. Si yo sé que alguien de mi equipo está pasando un momento complicado porque ha fallecido su padre y no se ha podido despedir de él, tendría que gestionarlo y tenerlo en cuenta de alguna manera. El tema de reunirnos de otra manera, el establecer todos los días pequeños puntos de control de no más de 15 minutos con todo el equipo para dar ánimo y sobre todo para ordenar el trabajo, para priorizar, en fin, que al final el modelo de gestión del líder cambia radicalmente, pero sin embargo es una pieza absolutamente clave en todo este proceso actual y desde luego a futuro. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues ayudarles, entrenarles en nuevas habilidades que tienen mucho más que ver desde luego con la parte de comunicación y desde luego con la gestión de personas desde la cercanía. Es un poco el resumen. Muy bien, pues yo quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado. Ninguno se lleva sorpresas en estas webinars. Hay alguna persona que nos ha escrito que nos está escuchando desde Suiza a esta hora de la mañana. Pues un saludo para él en especial. A todas las personas que estáis viendo esta grabación de nuevo, se emitirá lógicamente en el foro de recursos humanos, pero disponible también para todos los asistentes. Mando un saludo a Jorge, que no se ha podido conectar, ya estaremos con él dentro de poco, y muchas gracias, Ricardo, desde SAGE. Ayer estuve con tu CEO entrevistándolo, muy interesante, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Una entrevista muy interesante, gracias. Lucía, Inmaculada, desde el equipo de Talent, desde el equipo de comunicación interna, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y María José, saludos a todos los hombres y mujeres del Grupo Pelayo. Muchísimas gracias. De vuestra parte, gracias a vosotros, encantada. José Juan, muchísimas gracias como siempre. Mañana nos vemos a la 1 en otra webinar muy interesante sobre movilidad internacional. Cuánto que hay que hablar de este tema y cuánto está cambiando y va a cambiar con el COVID-19. Muchísimas gracias, José Juan. Gracias a vosotros, gracias a ti, Fran. Pues muchas gracias a todos. Comunicación interna, un asunto que venimos hablando mucho en el foro y que hablaremos también. Tenemos muchas cosas preparadas en este entorno, donde hay 3 claves fundamentales, en mi opinión, resumiendo esta webinar. Las personas siguen siendo importantes, cuidado, siguen siendo importantes las personas. En los nuevos entornos tecnológicos hacia la comunicación interna, también evidentemente con la reacción del teletrabajo y el COVID-19, y la formación como elemento clave. Noto, percibo y lo venimos analizando en los últimos meses, no hace falta que llegue el COVID-19, pero lo ha acentuado quizá el COVID-19, la influencia de la comunicación externa en la interna, con todas las herramientas que se ponen en marcha, y ahí hay mucho que descubrir en los próximos meses en el entorno de la comunicación, si se me apuran también en la formación, desde, y me ha gustado mucho lo que ha dicho María José, desde la cercanía
también con todos los empleados. Eso es lo que no hay que perder, esa cercanía. Por eso yo, a pesar de las webinars, estoy deseando veros y ese after work, esas tapitas que decíais, esas meriendas, pues compartirlas también físicamente con todos vosotros. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias, Adiós. Fran. Cuidaros Abrazo. mucho. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.